Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Ni Más Ni Menos. Hoy, vistas del punto en el programa Ni Más Ni Menos. Estamos en la grata compañía del doctor Nelson Antonio Rodríguez Simonegro, del número de Burende. Burende de la Vega. Sí. Tú sabes, tú te me estás dando un parecido a Telly Zavala. No parecemos. Sí. Sí. Él se parece a mí. Telly Zavala. Está difunteado ya, pero... Sí, ese tiempo que está dentro de los finados. Se fue a pique. Las gasolinas subieron hoy ligeramente, 1.25 la premium y 70 centavos la premium y la regular 1.25. Los diésel bajaron sustancialmente y el gas licuado de petróleo subió $1.60. Usted me recomienda entonces que eche mañana diésel, que tenía que echar ahora. Sí, fue sustancialmente. El óptimo bajó 5.29. Ah, no, hay que esperar entonces mañana. Por 5 galones que usted va a echar, por 25 pesos usted No, va 5.90 galones. a recibir un golazo. Ah, pues está vacía. Sí, está. No, pues se vende porque entonces usted anda en casi recogiendo el arenero. dañando casi la Coge bomba. 20 galones. La bomba de la gasolina está casi dañando. De verdad. Ay, qué olla. Bueno, una noticia grata para los de aquí, los de allá y los de acullá. Un tribunal, o el Tribunal Supremo de Brasil, descontinuó una jurisprudencia, para decir un término que la gente lo entiende. El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil había dictaminado, y esto creó un precedente que en derecho o en justicia se llama jurisprudencia, que tiene efecto de ley. Son las sentencias que no siguen ninguna metodología de ley, o sea, no está fundamentada en un artículo de la ley, sino que por una opinión consensuada de una mayoría de la reunión de un tribunal. Normalmente la jurisprudencia la sienta el tribunal cuando no se apela, o sea, normalmente es el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, la Suprema Corte de Justicia, pero si hay en primer grado se da y no se apela, pues es una jurisprudencia. Y había una decisión del Supremo de Brasil, de que luego de una sentencia, de ratificación de una sentencia de primer grado, ratificada por la Corte, que es el segundo grado, pues ya eso se consideraba una sentencia para los fines de la prisión, de que la persona, si estaba en libertad, siguiendo el juicio de libertad, o sea, estaba en una libertad, como se establece aquí el proceso penal, aunque apelara, y tenía 2 recursos, hay 4 recursos en justicia brasileña, y aquí lo que pasa es que el cuarto prácticamente no se usa, es una revisión ante una decisión de casación. Y es el Tribunal Supremo de Brasil eliminó esa jurisprudencia, dijo que no podía ser cierto, que para una persona determinarse que fuera prisión, debía tener una sentencia definitiva, ratificada en 4 instancias, y eso hace que no solamente Lula da Silva, sino una gran cantidad de personas que guardan prisión en Brasil salieran de justicia. No sé, se estaban haciendo los trámites normales, porque la decisión fue hoy, y se estaba esperando la libertad de Lula da Silva. Ojo, yo no he leído respecto a qué determinaría. Esto no quiere decir que si en una cuarta, porque ya él tiene 3 recursos, el equipo o sea, fue le falta recibido. el último, que si el último recurso ratifica la sentencia que tiene Lula da Silva, volvería a prisión. No obstante que que se violó su derecho y que el proceso fue mal llevado, y esto pudiera eliminar el proceso mismo.
por faltas en el procedimiento. Y todo, son lo máximo, compadre. Porque la prisión se le dio, independientemente de que todos pensábamos que era ilegal o que muchos pensábamos que no tenía razón de ser, la prisión se le dio siguiendo una jurisprudencia existente. Esto es una noticia que ha alegrado a mucha gente. Lula da Silva fue sentenciado a 12 años de prisión, fue sentenciado a 8 años, apeló y el juez, en vez de reducir o eliminar la sentencia, lo que hizo fue que le puso 4 más, para que respete los hombres. Bueno, desde que uno comenzó a tirarle una mirada a ese proceso que estaba llevando a Lula a la justicia, la verdad es que particularmente yo y muchas otras personas, porque el único elemento, si yo mal no recuerdo, era el tema de un famoso apartamento. Un apartamento que no estaba ni a nombre de él, ni a nombre de amigos, ni a nombre de familiares, y que nunca lo vivió. Nunca lo vivió. Es decir, para mí es, digamos, una evidencia sumamente débil, si se puede llamar evidencia, a eso. Y evidentemente que esta jurisprudencia, ahora, porque la jurisprudencia hace ley, claro, esa jurisprudencia es vinculante con casos similares de gente que estén cumpliendo pena sin sus casos haber alcanzado. Se habla de 1.485 personas que pudieran o que van a recibir la libertad ya naturalmente, tienen que incoar el procedimiento de solicitud. Como le llaman ustedes los juriconsultos, hasta que la cosa no alcance lo de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces no puede estar, o se supone que la persona no debe estar guardando cárcel, porque si en la cuarta instancia que le falta, por cualquier razón, declaran el proceso nulo por estar viciado, o lo que fuere, o que no tiene realmente evidencia, ahí viene el problema, ¿quién le paga a ese señor? Exactamente, ¿cómo tú le devuelves? Sobre todo a un hombre ya de la edad de Lula. Independientemente del joven, los años en la juventud valen mucho más. Pero no solamente eso. ¿Tú recuerdas aquel caso de Homero Lajara Bulgo? Que estando en Estados Unidos, en un mall, un supermercado, no sé, entonces lo detuvieron como acusándolo de que había sustraído algo. Lo que pasa es que su esposa habían comprado una cartera y la habían pagado. Sí. Tú sabes que como aquí eso tiene un kit y no se lo quitaron. Cuando salió, lo devolvieron, un hombre resabioso. ¿Tú recuerdas? Hizo un show ahí, lo estrujaron y de todo, y le hicieron pasar esa vergüenza, dice él. Un hombre que había sido candidato a la presidencia. No, espérate, porque eso fue a juicio allá. Claro. Y él ganó el juicio. Claro, porque había pagado la cartera. Había pagado, él tenía su recibo. Y el argumento de más peso que él tuvo fue de que eso le había costado la presidencia de la República. Él fue a juicio con la demanda, que demandó. Claro. Por unos $300,000. Le dieron una bicoquita. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso de Lula le costó la presidencia porque él se proyectaba como quien en ese momento podía ganar las elecciones, sin lugar a dudas. Por eso lo introdujeron. Claro. Bueno, a propósito y trayendo el símil, hoy hay un tuit de Roberto Rosario Márquez haciendo un símil de este caso con el que le quiere hacer el PLD a Lionel. Yo no veo la realidad, pero ahí está en Twitter. Roberto, el que tiene a Roberto Rosario puede leerlo y nosotros pudiéramos buscarlo más tarde y leérselo. Pero definitivamente esto es una decisión que alegra a mucha gente. Ojalá que ese mismo Supremo ratifique o desmonte esta barbaridad que se cometió con Lula. Reiteramos, el sometimiento fue de un apartamento en una playa de Brasil que Lula nunca visitó ni siquiera, que no está a nombre de un familiar alguno, ni de un colaborador suyo, ni mucho menos, sino de una de las personas que era el dueño, vinculados al caso Lavajato. Sabemos que el caso de Odebrecht, muy conocido en República Dominicana por la sobrevaluación
y bueno, hoy está en juicio, empezó por una operación lavajato. ¿Qué es lavajato? Autos. Fue una investigación que se originó por lavado de activos en una cadena de lavaderos que se instauró en Brasil. Y cuando empezaron a investigar esta cadena... Aquí se conocemos los car wash, exactamente. Aquí se dio su lavadita con eso también. Sí, bastante, bastante. Cuando empezó la investigación, empezaron a descubrir otras barbaridades, desde tráfico de estupefacientes, o sea, lavado de dinero, producto del narcotráfico, y ahí una persona que cayó preso y empezó a hablar, y no, pero espérense, porque esto va más lejos, y ahí metió el caso de Odebrecht y de la petrolera PDVSA es la venezolana. Petrobras, que también no nos tocó a nosotros porque no teníamos ninguna relación de tipo formal en la comercialización de petróleos con Brasil, pero sí fue vinculado todo esto. Por eso es que cae preso Luis Ignacio Lula da Silva, que a todas luces, como dijo Nelson, se vislumbraba como el próximo presidente de Brasil. Y mira, hablando de Odebrecht, tú sabes que yo no tengo la menor duda de que la mayoría de esos casos de imputaciones a las personas que están juzgándose ahora mismo por el caso de Odebrecht van a salir de eso. Porque yo estaba viendo el caso, por ejemplo, de Tommy Galán. Y de Tommy Galán, de lo único que se está acusando es que esos préstamos, él lo aprobó en el Senado. Es decir, cuando se llevaron a votación, él aprobó esos préstamos con las adendas que se le hicieron para las construcciones de Odebrecht. Pero esa es la función de un legislador, aprobar o desaprobar. Es decir, que el indirgarle eso como evidencia, evidentemente que si fuera así, ahí falta mucha gente. Entonces. A él se le endilga que él era quien cabildeaba en el Congreso para conseguir los votos. Sí, pero está bien. En el Congreso, aunque aquí la figura del cabildero no está establecida como en Estados Unidos, pero en la práctica se da. ¿Por qué? Porque todas las personas, empresas, personas físicas, jurídicas, es decir, que tienen un proyecto de ley cursando en el Congreso, hace visita para exponer su parecer respecto de eso y dirimir una serie de conflictos de intereses. Y uno no puede ver eso como que es, digamos... Sí, pero cuando ya se hacen depósitos formales de dinero... No, ya eso es otra cosa, pero en él no tiene eso. En él no tiene eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo hacen como dijo el eje fundamental de ese caso de Odebrecht, es... el señor, ¿cómo se llama? Ángel Rondón. Ángel Rondón. Y Ángel Rondón el otro día, en una audiencia, vociferó que si él era ¿cómo se llama? Sobornador. El sobornador, que ¿dónde están los sobornados? Entonces, ahí él dice que ahí falta gente. Porque si él sobornó, ¿cuáles son los sobornados? ¿Y cuáles son las pruebas? Porque en todo momento él lo que ha dicho, que él... de una u otra manera, pues actuaba como un cabildero, es decir, y que a él le pagaban un porcentaje que está establecido. Sí. Incluso él tiene demandado a Odebrecht por la falta de pago de uno, creo que $30 millones todavía. 36 millones de dólares. Es decir, fíjate qué complejo es eso. Sí, y con el agravante de que Odebrecht se declaró en quiebra. Nosotros mismos, el cobro por el concepto del duplo de los 92 millones, que serían 184 millones de pesos. 30 que han dado, creo yo. Sí, y creo que no van a dar más. No van a dar más nada. Si no encomendamos. Eso tiene muchos vicios de inicio. Claro. Y hay mucha gente
involucrada, que quizás no debió ser, hay otros que debieron ser y no fueron involucrados. Naturalmente, todo tiene un vicio de origen. Lamentablemente no sé. Esta mujer, Alicia Ortega, hizo un excelente programa de investigación, inclusive en el mismo Brasil. Y aunque se manejan muchas cosas, porque estos medios, esas investigaciones las sesgan por algunos lados, a veces no persiguen necesariamente todas las aristas, pero un fiscal de Brasil dijo que realmente no se había ido a investigar, que entendían, y todos entendemos que debieron ir a investigar a Brasil, que no solamente llevarse por lo que dijo el tal Vasconcelos, que real y efectivamente pudiera estar tratando de salvarse. Y en definitiva, no implicar, tú sabes que hay sustanciales rebajas de pena para las personas que colaboran. Claro. Y usted puede decir, fulano tuvo que ver en eso. Realmente no hubo... Delaciones premiadas se llama. Delaciones premiadas. Nosotros tenemos que ir a una pausa premiada. Y cuando retornemos tenemos muchísimo más del contenido de este programa de hoy. Ni más ni menos... En vista del punto. En vista del punto. Vista del punto es ni más ni menos. No le cambia. Me mandaban siempre. Gracias por mantener nuestra sintonía. Ni más ni menos. Hoy, Vistas del Punto con el doctor Rodríguez Monegro. Nelson, la actividad política está viento en popa. Hoy arranca precisamente la campaña electoral para los alcaldes, presidentes de juntas distritales, regidores y eso se había parado. Y vocales. No, pero lo importante formalmente comienza. La vaina es, como diría un tipo de aquí, de patio, que aunque es para los candidatos a alcaldes, usted sabe que es 3 meses que se abre la campaña. Las elecciones son el 16 de febrero, el 14 de febrero. Entonces, noviembre a diciembre, a enero a febrero, 3 meses. Las presidenciales deben empezar 90 días antes también. Pero esto rumba abierta para abajo. Rumba abierta. Todos los candidatos presidenciales, senatoriales y diputados están en campaña ya. Y eso no hay quien lo pare. No importa que la ley establezca, tenemos árbitros que realmente no son muy controladores de este tipo de procesos. Y a veces a una gente puedo usar una frase un poco dura. Sí, como a veces se dejan meter los pelos para adentro, como dice la gente, porque lo aprieta, le meten los mochos y se dejan sugestionar. Ahora hay un problema. Este país no sale de una vaina. Se firmó un contrato con una empresa que se me pareció el nombre a Poliplan Dominicano. Una empresa francesa, tengo entendido, europea, para hacerle un expertise a los equipos por aquello del lío del doctor Fernández Reina, que denunció eso y se acordó. La famosa auditoría forense. La auditoría forense. ¿Qué sucede? Se supone que las decisiones en democracia se toman por mayoría. Pues tiene que ser a unanimidad. Ahí le metieron la cosa para adentro al presidente de la Junta. Ya Leonel dijo que no. Hay que ver si Leonel es candidato o no. Firma Deloitte. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Usted que es francés. Deloitte. Deloitte. Sí. Que auditará voto automatizado. Casi quebró a Parmalat con un fraude de 14 mil millones de euros. Pero no es eso. No, pero aparte de eso, eso no es así. Eso es una noticia. Porque ya dicen que es una cosa que trabaja para el gobierno dominicano. Es una empresa que trabaja para todo el mundo. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Yo no sé por qué que no tienen el cuidado, ¿verdad? La prudencia, la transparencia. Primero, se hizo licitación. Supuestamente. Si todo el mundo está preguntando que cuándo se hizo la licitación. Una licitación de urgencia. Nos declararon el proceso de urgencia. Claro, pero bueno, usted sabe mucho de eso. Exacto. Eso simple y llanamente lo que hace es que acorta algunos procesos.
¿verdad? Todo el proceso lo acorta, pero no tantísimo tampoco, ¿no? Sí, no depende, porque hay urgencia, emergencia. Pero mira, el asunto es que, por ejemplo, quizás nosotros no nos damos cuenta, porque eso llama la atención, independientemente de las publicaciones que hay que hacer en el periódico, llama la atención a los interesados. Los interesados tienen que participar en procesos, tienen personas inclusive en el portal, porque eso tiene que subir al portal de compras, portal transaccional de compras y contrataciones públicas. No sé si se realizó o no el proceso. Lo que hay que decir es que se firma el contrato, no da ningún detalle, si se firmó o no se firmó. Ahora, si no se hizo el proceso que debió hacerse, este señor definitivamente perdió la chaveta. Pero tú sabes que uno de los problemas es que el gerente, el dueño, o no sé cómo se llame, de esa firma, se llama Luis de Ramón. Y Luis de Ramón lo conocemos de hace tiempo aquí porque es asesor del Poder Ejecutivo a través de varias instancias de industria y comercio. Es decir, hay varias instancias. Pero en todos los gobiernos, porque aquí llegó con Hipólito Mejía. Sí, pero óigame, si existe un conflicto entre precisamente el nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, y el Partido de la Liberación Dominicana, que está en el gobierno, y él ha sido asesor en múltiples ocasiones del gobierno, bueno, pues tiene que tener el comedimiento porque sabe que eso va a salir. Entonces, al parecer, de lo que hemos leído, es una empresa con serio cuestionamiento, porque incluso por falsear, eso es parte de lo que ha salido, no sabemos si es verdad, sí, ha sido penalizada. Mira, yo leí en Diario Libre, para avalar lo que tú señalas, que había falseado. Mire, cuando se participa en licitaciones, y yo he participado en varias licitaciones ahora en mi condición de consultor jurídico del Servicio Nacional de Salud, que estamos ahí por culpa del doctor Rodríguez Tonero. Y Nelson sabe que es así porque presidió el Comité de Compras y Contrataciones del Servicio Nacional de Salud. Las empresas tienen que garantizar a través de documentación que avalen la solidez económica que tienen para esas cosas. Supuestamente esta empresa, en unos procesos que se hicieron en Europa, en España y en México, creo que en Francia también, supuestamente alteró unas informaciones de tipo financiero. Pero ¿qué pasa? Que la información que yo leí en Diario Libre la estaba buscando, ratificándola para darla ahora y no la encontré. La quitaron. ¿Por qué la quitaron? La información no era confiable realmente o que hubo presión, que hubo. No sabemos. Realmente el periódico deberá, de lo que hay que yo la busqué en Diario Libre, que fue que la encontré, no la volví a ver, otros periódicos no la publicaron al parecer, y en las redes sociales sí han aparecido informaciones como esta, que entiendo que no fue tanto es una empresa que factura en promedio en los últimos 5 años, creo, alrededor de 36 mil millones de dólares. O sea que no es una pajita de coco, es la empresa más grande en este tipo de operaciones que existe en el mundo. Pero el que sea grande o pequeña, realmente no tiene nada que ver con que sea fiable o no. Porque Odebrecht se convirtió prácticamente en la más grande empresa constructora del mundo y ya sabemos a dónde ha ido a parar. Y Odebrecht dejó sus enseñanzas aquí. Claro. Es decir, tú te fijabas cuando había una construcción, los mecanismos de seguridad, la identificación de los obreros, es decir, ahí hay toda la calidad de la construcción, una metodología de sus procesos que posiblemente tienen acreditación de calidad en el servicio, es decir, porque las cosas que ellos hicieron aquí, en términos generales, sí,
son obras de calidad. De calidad. No, y en todas partes del mundo. De hecho, en Estados Unidos han estado, el aeropuerto de Miami, todavía están. Hay un puerto, creo que el más grande de todo Estados Unidos, que está por ahí, por el oeste norteamericano, no recuerdo. Lo están construyendo ahora o ampliando, remodelando y modernizando y ampliando los estados en los Estados Unidos. Siguen trabajando porque definitivamente ellos tienen calidad de lo... se alebrecaron en nuestros países porque en Estados Unidos no sucedió nada de eso. Fue en la América insular y en la América también continental, porque... No, Estados Unidos lo penalizó porque ellos se convirtieron en una competencia desleal para empresas norteamericanas, a través de los sobornos para afectar la empresa norteamericana. Pero y lo condenaron, si mal no recuerdo. No tanto porque perjudicaba a empresas norteamericanas, sino porque las acciones de Odebrecht cotizaban en la bolsa de valores de Nueva York y eso la hacía tener una importancia capital porque Estados Unidos garantizaba a través de la bolsa la fuerza de ellos, pudiéramos decir la solidez como empresa. Pero naturalmente, a su vez, pero no por el hecho de que perjudicaba en sí, sino por la existencia de las acciones que eran cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea, ese fue el sustento. Yo recuerdo muy bien de que también ellos entendían que sus empresas estaban perjudicadas. No, claro. Porque la empresa de Odebrecht, en todo el tema de construcción, es una empresa de una magnitud y de una calidad que competía con las mejores empresas de Estados Unidos. Y si mal no recuerdo, la penalidad fue de $2.000 millones. O 4.000 millones. Es decir, que fue una bicoquita. Eso fue lo que acabó con todo, pero que sabemos que, y lo que ha dejado, la secuela que ha dejado en Perú, los expresidentes y los presidentes y los que fueron candidatos, los que están presos, suicidados o andan huyendo, exactamente. Es decir, que tiene las tres modalidades. Sí. En definitiva, son enseñanzas que nosotros debemos aprender. Mire, estos procesos... El único sitio donde no hay preso es aquí. Es aquí. Hay procesado una cuanta gente ahí, pero preso no hay. En el único sitio, donde quiera que tuvo Odebrecht, que en Panamá tampoco todavía. Yo creo que en Panamá hicieron pocas cosas ellos. Sí. Pero en todos los sitios, ellos hicieron bastante. Lo que pasó igual que aquí, que en Panamá son muy parecidos. Pero mira, hay una situación y quien quiera que resulte de este proceso, cualquier cosa que resulte de este proceso electoral, que estamos viviendo el proceso, pero culminará una primera etapa en febrero y la segunda etapa culminará en mayo y si hay segunda vuelta en junio. Pero cualquier resultado que tenga este proceso, las autoridades que resulten electas deberán pensar muy bien y tratar de ir dando de lado todas esas prácticas que no son buenas y pensar en la gente, la mayoría de la gente, pero no solamente en los pobres, porque que gobierne para los pobres, ese es el disparate más grande, y me disculpan muchos a veces colegas de uno que dicen, que hablan de que no, porque no es para los pobres, es gobernar para la gente, a través de toda esa estructura que tiene el Estado, garantizar que todos los sectores, que el empresario pueda competir en buena lid, que pueda tener garantizadas sus inversiones, pero que este a su vez garantice salarios adecuados, que garantice una vida laboral y social a sus empleados respetables. Eso es lo que necesita. Ni siquiera tiene que tener empresas, ni tiene que ser el mayor empleador. Es propiciar para que se desarrolle la actividad productiva en el país y que esta a su vez genere los empleos y los trabajos y la esperanza que necesita el pueblo, en este caso el pueblo dominicano. Y ellos deberán ir pensando en eso. Los mismos empresarios y los sectores financieros, que son los más voraces, yo diría, ir pensando en que cuando todo pase, miren señores, hay sociedades que pensábamos que eran cuasi suizas,
que hoy están al garete, y el que más pierde es el que más tiene. Porque la verdad que yo no tengo nada que perder, pero hay mucho más para abajo de mí, hay mucha gente que tiene muchísimo menos que perder. Entonces hay que pensar en todo eso, y el que resulte de este proceso deberá ir pensando que algún día Jorge Blanco y que debemos llevar. Yo pienso que en lo que se ha estado viendo, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, eso está dejando una enseñanza. Claro. Dice que no se aprende en cabeza ajena, pero óigame, a usted le cuesta aprender en cabeza ajena. Usted lo escribió. Sí, a usted le cuesta aprender en cabeza ajena. Es más, independientemente de quién resulte ganador en el próximo torneo electoral, en el ámbito presidencial, aquí se va a inaugurar una nueva forma de gobernar. Si no es verdad que vamos a poder seguir siendo aquí, tener un país con la pata para arriba, y que el dejar hacer y el dejar pasar sea la norma en el país, y que siga, por ejemplo, un aparato judicial, es decir, coaptado, es decir, óyeme, no puede ser. Es decir, las instituciones están tomadas aquí por el Ejecutivo. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se está hablando en este grupo que se está estimulando y proponiendo una coalición democrática para la regeneración nacional. Oye el término, porque este país hay que regenerarlo. Pero es así. Y tiene que comenzar por la clase política, porque la clase política es la que ha producido todo lo que tenemos nosotros. Y no solamente que la ha producido, Nelson, es la que traza las pautas, porque la clase política es la que gobierna. Claro. Y de una forma u otra, las enseñanzas que nos da, inclusive los de la oposición, porque los disfrutes, por ejemplo, de nuestros legisladores y de los alcaldes, que son de la oposición, que no son del partido oficial, chequéalo usted, guáchelo usted mismo. Es lo mismo. Es lo mismo todo. Porque entonces hay que empezar, pero no solamente eso. Que Dios no lo quiera, cualquiera tiene un accidente por ahí. Para que usted vea a quién le dan los primeros auxilios. A la cartera. No, desde luego. La sociedad. Y lo que hemos estado viendo últimamente, una persona tiene un accidente y en vez de auxiliarla lo que sacan es a filmar para subir inmediatamente a las redes. Es decir, hemos llegado a esos niveles de insensibilidad. Y el tema del saqueo, no solamente en accidentes, valga la rimbombancia, accidentales, sí, sino que hay sitios, el famoso pedazo del trayecto de la autopista Duarte. Accidente accidental. Exacto. Accidente provocado en el tramo ese de Villa Altagracia. Ha disminuido antes, pero son muchísimos los casos de personas que transitan por ahí, le dan una pedra al vidrio, el individuo se vuelca porque no está esperando eso. Incluso una piedra a la velocidad que va el carro se convierte en un misil que puede matar a la gente. Entonces, para asaltarlo. Pero son múltiples los casos donde hemos visto y filmado. Bueno, cuando se vuelcan estos vehículos que tienen mercancía, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, el día pasado un camión de la cervecería por ahí se accidentó. Ay, santis. Trapearon el piso. La famosa mosca. La mosca. Ay. Pero eso lo que retrata es el nivel de degradación que tiene la sociedad dominicana. Pero yo no tengo la menor duda de que de una u otra manera, porque los líderes son los que dan el ejemplo. Claro. Y si desde arriba, como decimos nosotros, no se da el ejemplo del cumplimiento de la ley, y lo que prima es la corrupción, la impunidad, que un delincuente de cuello blanco mata más gente que el que atraca y mata a una persona. Y usted sabe el dinero que en corrupción se ha dilapidado. No se dilapida porque va a buenas... distraído. Se distrae. El dinero que se ha distraído a través de la historia republicana es el culpable de todas las falencias que tenemos en los servicios de salud, de educación, de alimentación, de creación de fuentes de empleo. O sea, es todo. Lo que sucede es que los países que no han logrado un nivel educativo formal, vamos a decir, no es que no se da cuenta,
pero no ve que ese es el motivo por el cual está pasando penaria, no porque la gente piensa que siempre hay pobres y hay ricos. Yo te decía que, por ejemplo, delitos de cuello blanco son más letales, es decir, causan mayor cantidad de muerte que el que un individuo saque, le dé un tiro a una gente para asaltarlo. Lo explico. El caso de Ramoncito Báez Figueroa, que hizo un desfalco de 55 mil millones de pesos, y como consecuencia de eso se produjo una crisis bancaria que produjo a su vez un desequilibrio macroeconómico con un proceso de inflación y de devaloración del peso dominicano que se documentó de que influyó en que alrededor de 1.300.000 dominicanos pasaron a la pobreza, y que como consecuencia de eso tenemos ahí el tema del cuasifical del Banco Central. 600.000. Es decir, ¿cuánto ha tenido que pagar el pueblo dominicano a través de su impuesto para cubrir ese hoyo que del 2003 hubo de volver al mismo nivel en el 2013? Es decir, durante esos 10 años, ¿cuántos murieron producto de ese problema económico que fue desencadenado por esas acciones bancarias, cuyo principal, que no fue él solo, claro, cuyo principal elemento fue Báez Figueroa, que le tiraron 10 años, que cumplió 5 años, que hoy en día creo que he oído que vive en Miami, en Colombia, pero con todo su dinero del mundo. Eso ocurre. Quizás no tiene los 55, pero tiene buen mazo. Óyeme. En otro país ese individuo hubiese quedado en la indigencia, porque le incautan todo. Aquí no se incautó todo. Pero inclusive se asociaron muchos perínclitos actuales ahora para salvarle algunas, pero el listín diario y todos los bienes del listín. Pero no solamente. Vamos a dejar eso para no meter. Deja eso así de ese laigo. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. No se olvide que Vistas del Punto ni más ni menos está en el aire, y cuando retornemos, vamos a hablar de qué se espera con las alianzas políticas. En breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Doctor, ¿qué usted opina de este proceso de alianza que se está manejando con fines electorales? Se habla de elecciones de alianzas municipales y vamos a ver, se habla de alianza de maco y cacata, de yuca y plátano, en definitiva, alianzas que no van definitivamente a alcanzar el nivel presidencial. En esta primera etapa. Exacto. Bueno, eso no es nada nuevo. Realmente en los procesos electorales se dan esas alianzas entre partidos que cuando se habla de maco con cacata, lo que se quiere expresar es que partidos que han sido antagónicos se alían obviando diferencias que en un momento pretérito hayan tenido. Yo pienso que lo importante son los fines de esa alianza y bajo qué concepto se alían, porque aquí lo que se ha dado usualmente es el quítate tú para ponerme yo, porque la mayoría de las veces que se han hecho alianzas no han sido bajo acuerdo programático en términos de los problemas prioritarios del país. Pero yo te puedo decir, Arturo y amigo televidente, que en el 1996 se dio una alianza que para pocas personas podían concebir que se pudiera dar, que era la alianza del PLD con el Partido Reformista Social Cristiano. Estamos hablando de Juan Bosch con Balaguer, que eran figuras antagónicas, pero esa alianza fue la que llevó a que el PLD se alzara con la victoria y de una u otra manera se creó la base para hacer lo que posteriormente fue. Pero el que inició alianzas de ese tipo fue el doctor Peña Gómez,
o el PRD no se alió con el PQD. ¿Y quién era el líder del PQD? Wessing y Wessing. ¿Y quién fue Wessing y Wessing? Bueno, una persona militar, director del CEFA, en ese momento, del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, así se llamaba, y que tuvo una participación en el golpe de Estado a Juan Bosch y que posteriormente confrontó a la facción constitucional en el 65 que buscaba reponer en la presidencia al profesor Juan Bosch sin elecciones. Es decir, esas fueron alianzas de Maco con Cacata que tenían como objetivo, pues, en un momento determinado, aglutinar la mayor parte de la población votante para desplazar al otro. Eso se está dando precisamente ahora. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una serie de partidos aliados. Yo diría que el principal ahora mismo es el PRD, que ya lo proclamó a Castillo, a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial, y oí que van a llevar algunas diputaciones, es decir, otros cargos electorales en el ámbito local, en fin. Y por el otro lado se está dando o propiciando una gran alianza nacional, inicialmente para postular cargos comunes a cargos municipales y legislativos, es decir, pero con mira también a que en las presidenciales pues hagan un acuerdo de modo que esos dos partidos que vayan aliados, el que quede detrás del otro pues tiene el compromiso de apoyar al que quede en primer lugar de esos dos que se alíen. Es decir, que ese es un proceso que entiendo se va a dar. Incluso en el ámbito de la oposición, Juan Bolívar Díaz está encabezando un proceso cívico tendente a crear las condiciones para que se dé esa alianza que le han llamado coalición democrática y que tiene un lema por la regeneración nacional. Es decir, que en ese contexto yo creo que se van a mover las diferentes alianzas, una parte en apoyo al PLD y otra parte los partidos de oposición, que hasta el momento pues encabeza la oposición el PRM. Sin lugar a dudas. Las alianzas se han dado tradicionalmente. En mi época de izquierdista, del MPD, nosotros siempre atribuíamos, porque quien primero se alió, antes que Peña Gómez se alió el MPD con Wessing. Yo recuerdo que en todo el país una noche se hablaba de íbamos a propiciar un golpe de Estado. Yo era un adolescente y estábamos esperando, nos quedamos esperando unos militares que iban a soportar todo eso. La famosa alianza de Mao Zedong con Chiang Kai-shek cuando el imperio japonés, que era un imperio, Japón no tiene ejército a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente los sectores, los aliados prácticamente impiden que desarrollen el ejército, pero Japón era un imperio, el imperio japonés de armas tomar, y Chiang Kai-shek y Mao Zedong se unen precisamente en un momento de guerra, de confrontaciones, para enfrentar al ejército japonés que invadió. Y esas son alianzas que tradicionalmente se han dado. Definitivamente la forma, yo entiendo, de desvirtuar una alianza no debe ser en función de identificar los motivos. En este caso, yo entiendo que en el caso de Leonel Fernández ha enfocado mal en base al principio de sacar del Palacio al PLD. O sea, de sacar, es para afuera que van. Es un eslogan que él le aplicó a los mismos PRMistas, porque era el mismo PRD. Entonces, esa gran masa PLDista que está, que si quizás no está en el gobierno, pero está trabajando, porque hay muchos leonelistas que están en las oficinas y tienen trabajo de una u otra forma. Usted está diciendo que para afuera, ¿qué va? Yo entiendo que ahí se han equivocado. E inclusive
Dice Franklin Almeida textualmente, porque Leonel tiene mucha gente que no le está ayudando. Yo no sé por qué el PLD se está oponiendo a que Leonel vaya como candidato, porque va a ser peor, porque si no llega a ser candidato, nosotros vamos a mandar a votar por el PRM. Usted se pasó la vida diciendo que el PRM era lo peor, que había que cerrarle el paso al camino malo. Que esa alianza, por eso es que pueden desvirtuar el objetivo primario de esa alianza, que todos lo sabemos cuál es, pero en definitiva, usted tiene que pintarlo, tratar de guardar la forma. De guardar la forma. Nadie quiere guardar la forma, Nelson, en este país. Qué vaina. Sobre todo, fíjate, algo que yo aprendí hace mucho, y es a no personalizar el debate político, porque cuando usted la política lo lleva a lo personal, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias, sobre todo cuando por circunstancias, porque la política es de coyuntura, la política es de circunstancias, cambiante, y usted tiene que ser lo suficientemente flexible, no ser bueno, pero a mí siempre se me queda la imagen del caso de Juan Bosch. En el 90, si Juan Bosch hace la alianza con Jacobo Magluta, a pesar de... tenía que hacer alianza. Bueno, pero él le estaba pidiendo... aceptar el respaldo que le estaba dando. Más nada, lo único era que fuera público. Pero Juan Bosch era un hombre psicorrígido, no lo hizo y perdió. Hubiese ganado a pesar del fraude, porque perdió, si mal no recuerdo, por 20.000 votos y Jacobo Magluta sacó 125.000 votos. De modo que en política usted no puede ser radical. Ni rechazar a nadie. Ni rechazar a nadie. Bueno, señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Les esperamos el próximo lunes con Luis Fernando, el martes con Luis Fernando, el miércoles con Benigno y Papín, el jueves con Nino Muñoz y Chesnel, y el viernes aquí, en Ni Más Ni Menos, Vistas del Punto. Nelson Rodríguez Monero, Arturo Méndez. Buenas noches.